Bueno, primero que nada, sumarme a los agradecimientos, primero de todos los que se han acercado, y también, por supuesto, a los dueños de casa que nos permiten hacer esta actividad, que para nosotros es muy importante. Quiero empezar por ahí. Es muy importante ver cómo logramos generar conciencia de que nos necesitamos todos y todas, y de que hay producción de conocimiento adentro de la academia, pero también adentro del predio, y que necesitamos interconectar ese conocimiento que se genera en el sector privado, por la experiencia, en el sector de la investigación, de la ciencia más dura, y también en el sector público. Es un poco lo que se decía aquí. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos para, en definitiva, tener lo que yo llamaría una estrategia productiva? Tener una estrategia productiva en un país como el Uruguay requiere justamente tener intercambios muy abiertos. Yo, por ejemplo, que nací en Montevideo y que el máximo de tierra que tuve en mi casa fue una maceta, un par de macetas que tenía mi vieja en realidad, el asunto está en que cómo generamos políticas públicas para un sector que es vital para el Uruguay, porque el país va a ser agroexportador, fue agroexportador y seguirá siendo agroexportador. Y entonces no caer en esas contradicciones de que hay una diferencia entre la ciudad y el campo, cuando en realidad lo que hay son cruces, porque el campo sin la ciudad va a ser difícil que pueda comercializar sus productos, ¿no? Y la ciudad sin el campo no va a tener alimentos, en definitiva. Entonces, me parece que acá hay que hacer algunos cruces importantes para pensar los desafíos que tiene un país como el Uruguay hoy en el mundo en el que estamos, que además es un mundo hiperconectado y es un mundo en donde nos afecta enormemente, y particularmente nosotros tenemos una característica. Muchos de los países exportadores de productos agropecuarios lo que hacen es exportar en realidad lo que les sobra, básicamente, porque garantizan su mercado interno, porque tienen mercados internos potentes, ni que hablar de Estados Unidos, y luego exportan el excedente. El Uruguay es distinto, porque tenemos un mercado interno muy pequeño y básicamente exportamos la enorme mayoría. Eso nos pasa en la leche, nos pasa en el arroz, nos pasa en la carne, nos pasa en todos lados. Y eso tiene, para un país como nosotros, que además es pequeño y por tanto en términos de volumen tiene dificultades para competir en el mundo, la necesidad imperiosa de que estamos enfrentados a tener diversificación de nuestros productos por la vía de la calidad, la inocuidad, y ahora entra todavía un tema bien importante, que es la huella de carbono, ¿no? Porque el mundo está avanzando en ese tema, que se puede transformar mañana en una nueva barrera paraarancelaria, ¿no? Y eso hay que tener mucho cuidado, porque si nosotros no nos preparamos en eso, mañana van a decir, bueno, acá no vas a poder entrar, tenés trazabilidad, tenés esto, pero resulta que no me podés garantizar la huella de carbono tuya, entonces de acá no entrás, ¿no? Guarda con esas cosas, porque el mundo rico siempre tiene la capacidad de inventar muchas cosas para trancar al tercer mundo, en definitiva, del que depende, que es el productor de alimentos. Pero ¿por qué pongo esto? Porque me parece que hay enormes desafíos en el mundo en el que estamos hoy, gigantescos. Si uno piensa que la mitad, el 54% de la población del mundo es urbana, y todas las agencias internacionales creen que de los 7.700 millones de seres humanos que hay sobre la Tierra, en 20, 30 años vamos a ser 9.000 y pico. Y por tanto, el gran desafío que tiene la gobernanza del mundo es alimentar a esa gente. Porque uno puede tener todo el dinero del mundo, los ejércitos más grandes, pero si los estados nacionales no logran resolver la alimentación de su pueblo, están en un problema. Y esto genera enormes tensiones en el acaparamiento de tierras. Acá se ponía arriba de la mesa el tema de la extranjerización. Bueno, hay países en el mundo que tienen más tierras fuera de fronteras que adentro, y Corea del Sur. Corea del Sur ha logrado, sin ejército, ampliar el 100% de su tierra productiva, afuera, comprándola. Y China es hoy el país del mundo que tiene más tierra comprada en el mundo. Entonces hay desafíos enormes en términos de soberanía, porque lo que están tratando de garantizar esos países es el acceso a los alimentos para su pueblo. Entonces, acá hay debates que son muy grandes, porque si nosotros no nos coartamos la posibilidad de discutir, por ejemplo, ciertas limitaciones, porque caemos en esa idea. Hay un economista surcoreano que escribió un libro que se llama Retirar la escalera, no habla de nada agropecuario.
pero habla de todo, algo muy importante que es agropecuario. Él dice, los países desarrollados tenían una escalera para desarrollarse y una vez que llegaron le dicen a los países subdesarrollados que no la utilicen, corren la escalera. Entonces no pongas el Estado, no pongas regulaciones, todo lo que han hecho los países desarrollados nos dicen a nosotros que no lo tenemos que hacer, ¿no? En esa idea que vos resumías diciendo, son todos muy liberales, pero para venderte, pero para comprarte no son nada liberales, ¿no? Entonces, este es un enorme problema porque muchos de los países que se desarrollaron sobre la base de las regulaciones y de los incentivos que se generan tanto para el sector privado, el sector público y el sector académico, donde surge en definitiva la innovación. Porque acá estamos pensando en el desafío del desarrollo agroindustrial. El desafío del desarrollo agroindustrial sin innovación no será posible en el tiempo que vivimos. Pero por poco está arriba de la mesa porque va a haber una enorme demanda de alimentos en el mundo. Gigantesca, está viendo hoy. Y además hay un fenómeno que ya se dio, si uno lo mira, desde el 2000, yo traje algunos numeritos nada más, pero del 2000 al 2019, la producción del mundo de soja se duplicó. La del maíz creció un 81%, la del arroz un 29%, la de la carne un 23% y la del trigo un 24%. ¿Por qué sucede esto? Porque se dio un fenómeno geopolítico mundial muy trascendente, y es que los asiáticos decidieron empezar a comer. Y las clases medias del mundo probablemente en el futuro estén ubicadas en Asia y por eso ha cambiado parte del comercio internacional que antes era el Atlántico y ahora es el Pacífico. Y ahí hay un debate gigantesco para nosotros que estamos de este lado, que no miramos para nada el Occidente, el Oriente. De hecho, damos historia universal en los liceos que refiere simplemente a la historia de Occidente. De Oriente no sabemos nada y es nuestro principal comprador de carne, que es China, y seguramente vamos a poder entrar en Japón como estamos entrando y probablemente seguiremos entrando en el sector asiático, pero sabemos muy poco de eso. Entonces decían, para comprarte te tienen que conocer, pero para vender también tienes que conocer al otro, porque si no, no sabes cuáles son sus necesidades. Y entonces pensar en cómo nosotros logramos mercado también implica dejar de pensarnos a nosotros mismos. Así lo hacemos, lo hicimos siempre así, lo vamos a seguir siendo así, porque tenemos estos productos que lo va a querer el mundo, porque además la población mundial va a crecer. Ahora también tenemos que pensar en qué va a demandar la población, qué van a demandar nuestros clientes en el mundo, a quién queremos llegar, cómo consumen, cuáles son las exigencias en términos de calidad, inocuidad, en términos de lo que tiene que ver con la sustentabilidad del medio ambiente, que es un tema que se ha colocado con mucha fuerza. Para algunos productos que son estrella como la carne, que seguramente lo va a consumir en China, que vendemos, nuestro principal comprador de carne es China, pero en realidad el pueblo chino no tiene idea de cómo es la carne uruguaya, ¿no? Come el 2%, el 3% de los más ricos en China son los que comen carne. Y en realidad la soja que nosotros le vendemos a los chinos no la comen tampoco los chinos porque los chinos no aceptan soja transgénica para consumo humano. En realidad nosotros vendemos soja que es un producto intermedio porque es alimento para básicamente los porcinos, ¿no? Pero es lo que hacemos. Y también tenemos, nuestros arroceros son de los más productivos del mundo y el arroz tiene un enorme problema que no se puede diferenciar porque es una comida básicamente para pobres y es muy difícil modificar las características del arroz. Entonces nosotros producimos alimentos en el sector premium, de la carne seguramente, en el sector medio, porque producimos también de alguna manera producción intermedia para la alimentación, es decir, generamos procesos de ese tipo y también producimos alimentos muchas veces para la gente que consume más barato. Tenemos una canasta importante y tenemos que pensar esa canasta, cuáles van a ser las demandas del mundo, que va a ser creciente, que va a requerir mucho más alimento y que nos va a tensionar en otras áreas. Porque todo este proceso de crecimiento de la producción mundial se dio sobre la base de la intensificación. Y la intensificación tiene un desafío que va a necesitar de mucha cultura, pero también de mucho conocimiento, es cómo logramos hacer una intensificación sustentable. Porque de lo contrario, el oro que tiene este pedazo de la tierra en la que estamos acá, que es una frontera agrícola, es justamente cuidar nuestros recursos naturales. Cuidar los recursos naturales no quiere decir no usarlos. Hay que usarlos y usarlos bien y tratar de preservarlos para el futuro y mitigar todo lo que se pueda. Pero si va a haber una demanda mayor de alimentos, va a haber presiones sobre la intensificación de la producción.
Y entonces el desafío de cómo preservamos nuestros recursos naturales, que no es de otra manera que incorporando tecnología, innovación, está toda la discusión de los bioproductos, hay un debate muy grande de conocimiento que tenemos que seguir desarrollando, tendría que ser una de las preocupaciones centrales del proyecto país. No solo cómo producimos más, que tenemos que hacerlo, cómo producimos mejor, de mejor calidad, cómo diferenciamos más nuestros productos, sino también cómo le incorporamos conocimiento, innovación y cambios productivos que nos permitan garantizar de que lo que estamos produciendo lo vamos a poder ir haciendo en el futuro. Y yo creo que acá hay un desafío muy grande, porque todo esto requiere vagones enormes, no solo de conocimiento, porque para generar conocimiento primero hay que invertir. Porque primero hay que formar a los científicos y que no se nos vayan. Eso es lo primero que tenemos que hacer, si no quedamos en el peor de los negocios. Formamos a los científicos y después el mercado laboral uruguayo no los trae. Entonces se van. Entonces hacemos lo mismo que Frati hacía el cuento de la no cadena. Bueno, sí, están los que producen los terneros, nosotros producimos los terneros que son los científicos de grado y después se van a hacer posgrado y no vuelven. Porque nosotros no le estamos ofreciendo nada. Entonces me parece que acá hay un desafío, pero además de eso hay que poner mucho más recurso económico en la investigación científico-tecnológica. Y este es un enorme desafío que el Estado no lo puede hacer solo y los productores solos tampoco. Entonces viene el debate justamente de cómo en una estrategia productiva logramos cambiar el Estado que tenemos. Precisamos un Estado más innovador, precisamos un Estado que discuta ponerse en la frontera tecnológica. En algún momento tuvimos algún debate y yo decía, bueno, yo defiendo las empresas públicas, son muy importantes para el desarrollo del país. Cuando uno anda por la ruta nacional ahora se llena de colores amarillos los campos de colza. Y uno de los factores importantes que incentivó la plantación de colza fue Alur. Para poner un solo ejemplo del impacto que tienen las decisiones en las empresas públicas, en las oportunidades que se generan. Porque la colza se había dejado de plantar en Uruguay, básicamente. ¿No? Y es Alur el que promovió, desarrolló a partir de determinada estrategia. Y entonces ahí vemos el impacto de nuestras empresas públicas que son las más grandes. Ahora, quizá haya que fundar una nueva empresa pública y una empresa que tenga participación del sector privado, que es la de biotecnología. Tenemos institutos que investigan y tenemos institucionalidad agropecuaria, pero que está dispersa muchas veces. Entonces, este es un debate que tiene que tener el país entero. Porque acá hay muchas cosas que van a estar en tensión. Y el proyecto tiene que implicar pensar cómo nos vemos dentro de 20 años y no discutir dentro de 20 años cómo hacemos para acortar la distancia que tenemos con los países desarrollados, sino ver cómo ahora nosotros ya empezamos a tomar algunas decisiones. Implica cambiar muchas cosas. Implica cambiar el sector empresarial también, que ha tenido cambios. El sector empresarial agropecuario de hoy, del 21, es muy distinto al sector de los 80, de los 90 o de los 2000, del principio del 2000. Es muy diferente. Los debates que tenía el Uruguay anteriormente era si los productores agropecuarios eran tomadores de tierra o eran productivos, porque en realidad lo que buscaban era la captación de renta, ¿no? Y el Estado muchas veces también tiene esa visión de que lo que busca el Estado es el captador de impuestos, ¿no? Entonces ahí se va un debate entre si tenemos que apostar más a la inversión, a la innovación, y yo creo que hay, en esta zona además del país, hemos visto apuestas a la inversión gigantescas, ¿no? O sea, y apuestas al riesgo también del sector empresarial, que muchas veces se asumía que el sector empresarial agropecuario era el más adverso al riesgo. Y yo digo, debe ser un error fundamental de la capital, ¿no? Porque proceso productivo al aire libre que no tenga más riesgo que eso, o sea, hay que ser guapo para producir al aire libre. Otra cosa es producir dentro de una fábrica, donde vos tenés todo controlado, subís la llave, tenés la energía eléctrica, etcétera, etcétera, y tenés el techo, está calefaccionado. Ahora, cuando producís al aire libre y además sos tomador de precio, vaya si tenés que tomar riesgo. Pero también hay que tomar riesgos a la hora de pensar la inversión en la tecnología y en la innovación. Yo recuerdo cuando estuve en la Facultad de Ciencias Sociales, decía el flaco, estudié poco, pero estudié la cadena cárnica. Y uno de los grandes problemas que tenía la cadena cárnica en aquel momento era el debate entre los frigoríficos para eliminar la marca del ganado, ¿no? Porque vos marcás, y en aquel momento que se trabajaba, el frigorífico cubría los costos de faena con el cuero, ¿no? Entonces, claro, para el frigorífico era un problema porque vos me pones la marca y pierdo ese pedazo de cuero.
Y había una cuestión cultural de cualquier productor ganadero que decía, no, a mi ganado yo lo marco con fuego, no me venga con que le voy a poner con pintura, que no sé qué, es una cuestión cultural, lo veo de arriba, lo veo de todos lados, sé que es mío, no me lo pueden cambiar. Y ahí había acaso una clásica discusión de incentivo, porque el frigorífico quería que vos nos marcaras, cambiaras una cultura, pero no te daba nada a cambio, ganaba solo el frigorífico. Entonces, ¿yo por qué voy a dejar de marcar si yo no gano nada? ¿No? Entonces, en estos debates también hay un debate de cuáles son los incentivos para los actores privados, que está muy bien, quieren el lucro, quieren ganar, tiene que ser de alguna manera justa y tiene que ser sustentable pensando para adelante. Entonces, creo que hay que cambiar también la visión empresarial que tenemos desde las instituciones públicas y los empresarios tienen que cambiar también la visión que tienen del Estado, no verlo como el enemigo, sino verlo como un socio. Porque el desafío gigantesco de inversión y el desafío gigantesco de pelea en el mundo para permanecer en los mercados no lo pueden llevar adelante los productores. Lo va a tener que llevar adelante el Estado con su diplomacia, con su capacidad, con su integración. Entonces tenemos un enorme desafío de pensar desde ese lugar. Entonces quizá en vez de discutir yo cómo capto renta y vos cómo me cobras impuestos, capaz que discutir cómo invertimos juntos para obtener ganancias los dos. Y yo creo que este es el otro desafío. Tendríamos que tener la capacidad de generar un enorme fondo para la inversión en ciencia y tecnología aplicada, y acá también hay un debate que tiene que ver con la academia, ¿no? La academia tiene que investigar en función de qué, con la mayor libertad posible, porque muchas veces la investigación básica es la que después, años después, se puede luego generar tecnología e innovación que después se transforma en un producto, pero si no hubo investigación básica, imposible, ¿no? Entonces la investigación tiene que ser independiente, pero también tiene que ubicarse en una estrategia de país, en las necesidades que tiene el país. Entonces, ¿cómo vos generás esta discusión en que los científicos no pueden investigar de cualquier cosa? Y más en un país pobre, tienen que tratar de tener la duda científica para orientar su investigación, pero también tiene que haber un relacionamiento muy estrecho en las necesidades que se presentan en el sector productivo para que la investigación que desarrollamos resuelva los problemas del sector productivo. Porque la innovación, ¿qué es? Es resolver un problema que los actores que están participando no lo tenían como problema. Porque por eso es una innovación, algo distinto, algo nuevo. Entonces me parece que acá hay temas para colocar arriba de la mesa de la necesidad de una asociación entre el Estado, los privados y la investigación científica y tecnológica para poder impulsar una estrategia de desarrollo. Hoy acá se hablaba de desarrollo. El desarrollo es, yo lo resumo de esta manera, porque ya estoy medio largo, es que lleguemos a tiempo y con todos. Y no que se nos quede gente por el camino. Y ese es el desafío. Tanto en el pequeño, desde la relación entre el productor familiar y el productor que tiene escala, como en el que vive en un asentamiento y hoy no tiene la posibilidad de alimentarse en el país de la carne. Tenemos que llegar a tiempo y con todos. Y este es el gran desafío. Si no logramos pensar de esta manera, un sector que está tensionado por la especulación, por la fijación de precios internacionales, por los cambios climáticos que se están habiendo, por la enorme inestabilidad, bueno, tenemos que construir estabilidad. ¿Para qué? Para poder apostar, para poder invertir, como bien se decía aquí. Si yo no tengo acceso a la tierra, bueno, no voy a poder hacer inversiones, primero porque mi tamaño no me lo permite, y segundo, el esfuerzo que estoy haciendo no sé si lo voy a poder sostener porque si arriendo la tierra a los 5 años me la sacan, estoy frito. Ahora, muchos de los desafíos tecnológicos, la enorme mayoría de los productores agropecuarios no va a poder acceder. Y ahí el último concepto que quiero traer es que no se puede construir nada de esto si no se construyen bienes públicos, que son los que todos pueden acceder, en definitiva, más allá del tamaño de la billetera. ¿No? Porque aquí este es un debate que también tuvimos con la trazabilidad ganadera. ¿Qué hacen? ¿Lo hacen algunos productores la trazabilidad ganadera y nada más? ¿O construimos un bien público en el que todos los productores, desde el más chico hasta el más grande, pueda acceder justamente a uno de los instrumentos tecnológicos que nos permitió acceder a diferenciarnos en el mundo y a lograr mercado? Y hoy tenemos una enorme cantidad de información que podemos cambiarla para otra cosa y utilizarla para otra cosa, porque estamos en el mundo del Big Data. Así que yo diría, el desarrollo es cómo avanzamos desde las características que tiene nuestro país, desde nuestra tradición, nuestra historia, pero asumimos que tenemos que dar un salto. Y ese salto no lo vamos a dar si seguimos mirándonos con desconfianza. Y ese salto no lo vamos a dar si no logramos estabilidad en el tiempo de políticas que incentiven la producción, que desarrollen la producción, que incorporen valor e innovación y que también distribuyan. Porque el esfuerzo lo va a tener que hacer toda la sociedad. Así que creo que ese es el desafío que hoy tenemos en este mundo tan cambiante, pero creo que el Uruguay tiene institucionalidad de sobra, tiene capacidad de sobra y tiene una democracia en la cual
todos podemos dialogar. Y yo creo que ese es uno de los principales activos para los desafíos que tiene el país. Cada uno tendrá su cuadro de fútbol, cada uno tendrá su partido político, pero todos sabemos que necesitamos empujar al Uruguay para el desarrollo, y eso se hace con conocimiento, con innovación, con acceso a los mercados y con la planificación de que eso sea durable en el tiempo y no que sea un tembladeral en donde no sabe si mañana las políticas que se fueron desarrollando, el otro gobierno la cambia, y viene otro director y la cambia, incluso los directores adentro de los propios gobiernos, de los mismos partidos. Porque a veces te cambian el ministro de Ganadería y te va para el otro lado, ¿no? Entonces me parece que esto es el gran desafío en este pequeño país que tiene vocación agropecuaria y que seguirá teniendo en el futuro, y que seguramente podemos transformarlo en un futuro bastante corto o mediano en un país más bien agrointeligente.